Familia y amigos, reciban un especial saludo de bendición en esta mañana. Qué bueno poder encontrarnos para compartir nuestro devocional del día. Nuestro tema para hoy, no somos jueces, y lo he basado en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 12, en la versión Nueva Traducción Viviente, donde la palabra nos dice: solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Unos jefes religiosos trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. En realidad, poco les importaba la culpabilidad de esa mujer. Su meta era acechar al Señor Jesús. La mujer era culpable y la ley la condenaba. Debía ser apedreada. ¿Pero por quién? ¿Quién sería el primero en arrojar la piedra? Jesús leyó en los corazones de los que la acusaban. No les respondió enseguida, para darles la oportunidad de reflexionar, y se inclinó entonces hacia el suelo. Luego se enderezó y pronunció la sentencia: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta amonestación los alcanzó más rápido que lo que la piedra hubiese alcanzado a la mujer a quien querían apedrear. Uno tras otro se alejaron. Ya no querían juzgar a la mujer y mucho menos condenarla. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 37 nos dice la palabra: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y la mujer se quedó sola con el Señor Jesús, el único que tenía el derecho de arrojarle la primera piedra y condenarla, pues era sin pecado, como nos dice la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21, la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Pero lo hizo Jesús? No. Él mismo pronto sería juzgado y condenado por hombres inicuos. Se dejaría crucificar para cargar con los pecados de todos los que creemos en él. Por lo tanto, podía anunciar de antemano el perdón de los pecados, como nos dice el apóstol San Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, en el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús no dejó pasar a la ligera el mal cometido por aquella mujer y por todos nosotros. Cargó con él y sufrió el castigo de parte de Dios contra el pecado durante las impenetrables 3 horas de la cruz. Proféticamente, el salmista expresó su dolor: me han alcanzado mis maldades. Él era sin pecado. Así que estas iniquidades que él confiesa como suyas son las de cada uno de nosotros, como nos dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 5, en la versión Nueva Versión Internacional. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Qué importante comprender el sacrificio del Señor Jesús, el cual era el único que podía haberse hecho juez, no solamente de la mujer, sino de cada uno de nosotros, pero manifestó su gracia, manifestó su misericordia y su amor por todos nosotros los pecadores, y Él fue el que llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Allí Él se hizo pecado por usted y por mí, amable oyente. Así que en esta mañana
podamos reconocer que Él se hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser justicia de Dios en Él. Con nosotros Él tuvo misericordia y perdón. Así que también nosotros tengamos misericordia, porque no tenemos derecho a juzgar a ninguno ni a nadie, porque hemos sido llamados para ser nosotros mediadores por medio de Jesucristo de ese mejor pacto que es la salvación, el perdón y la vida eterna. Ninguno de nosotros ha sido llamado como juez. Hemos sido llamados reconciliadores del reino de los cielos, como si Dios mismo rogara a través de nosotros. Podamos rogarle a la gente que se reconcilien con Dios, que vuelvan sus ojos a aquel que fue traspasado en la cruz del Calvario y que por cuyas heridas nosotros fuimos sanados. Démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, porque Él llevó ese pecado que nos acusaba y que nos apartaba de Dios. Por eso, a través de esa crucifixión que Él tuvo allí en el Calvario, es que nosotros fuimos redimidos y transformados, para que podamos compartir esa misericordia y no seamos jueces de nadie. Gracias, Señor Jesús, por tu inmenso amor por cada uno de nosotros, porque tú manifestaste el amor del Padre allí en la cruz para que nosotros pudiésemos ser justificados y sin pecado delante del Padre. Todos los que te hemos recibido llevamos en nuestro corazón la salvación y la vida eterna a través de tu muerte, tu resurrección y esa posición que tienes hoy en la presencia del Padre, sentado a la diestra. Gracias, Señor Jesús, por la bendición que nos das de la salvación y de la vida eterna. Amén. Si esta palabra devocional le ha bendecido, le pido por favor que la comparta con otros. Que tengan un excelente día.